Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y a continuación abordaremos el tema de talla baja. Esta condición se define a partir de la obtención de una talla medida que se encuentra más de 2 desviaciones estándar por debajo del promedio poblacional esperado para su edad y sexo, o que al graficarse en una curva de crecimiento se ubique por debajo del percentil 3. La velocidad de crecimiento, definida como el incremento de talla en un periodo de tiempo, es el índice más sensible para detectar alteraciones de crecimiento. La medida obtenida durante un periodo mínimo de 4 a 6 meses de observación, que se ubique por debajo del percentil 25 de las curvas de crecimiento de Tanner, nos indica más precisamente la presencia de un niño con talla baja. El 80% de los niños cuya talla se encuentra por debajo de lo esperado corresponde a una variante normal. Esto puede deberse a una talla baja familiar debida a un menor potencial genético de crecimiento, a un retraso constitucional del crecimiento y la pubertad debido a un retraso en la maduración o a una combinación de ambos procesos. Hablando de talla baja en números, la epidemiología de Estados Unidos reporta que el 2% de todos los niños, es decir, más de 1 millón de ellos, presentan baja estatura. Los niños acuden al médico por esta causa con más frecuencia que las niñas. Un estudio realizado en una escuela de Nueva York reportó que el 14% de los niños con criterios de talla baja presentaban una afección médica subyacente. De estas, 5% eran de origen endocrino. En entornos de bajos recursos, la baja estatura es resultado de la malnutrición. Es así que las tasas de prevalencia de retraso en el crecimiento en adolescentes y niños de países sudamericanos oscila entre el 9 y el 11%, llegando hasta el 30% en algunas zonas de África. ¿Podría contarnos qué tan frecuentes son los casos de talla baja aquí en nuestro estado? No tenemos como en México tantas estadísticas así muy exactas, ¿no? Entonces, en México lo que predomina son variantes normales de talla baja y de estas la talla baja familiar pues es la más frecuente, ¿no? Tal vez uno a dos de cada 10 niños va a tener talla baja familiar. ¿Cuál es la principal causa de hipocrecimiento aquí en nuestro estado? Igual, yo creo que talla baja familiar, hablando de las variantes normales y de las variantes patológicas, será deficiencia de hormona de crecimiento aislada. ¿Cuántos casos ha tratado usted aquí en San Luis Potosí con talla baja? Pues la verdad es que muchos como que han sido diagnosticados con talla baja familiar. Algunos, la mayoría de ellos son variantes normales, que es, por ejemplo, el retraso constitucional de crecimiento y la pubertad también son frecuentes. Y de ahí, pues yo creo que deficiencia de hormona de crecimiento, pues la verdad es que pues tendré de 8 a 10 pacientes por mucho, yo llevo un año de consultorio privado. ¿Consideraría que entre la población general existe un conocimiento adecuado acerca de esta condición y de las causas del retraso del crecimiento en general? No existe como tal un gran conocimiento porque no hay tanta cultura de control de niños sanos, ¿no? Entonces, las personas que llegan ya a valoración por pediatría y después por endocrinología son porque ya notaron diferencias significativas, ¿no? Lo ideal es encontrar un niño en su tabla de crecimiento cuando se cae la velocidad de crecimiento. Ahí sí, pero la verdad es que te llegan y ya están chiquitos porque te dicen, no, es que sus primos de 2 años más chicos ya lo están alcanzando, ¿no? Ahorita en pandemia. O en caso de la escuela, no, pues es el más chiquito del salón y no crece. O se fue quedando en la fila y se quedó hasta el inicio. Eso es lo que pasa. El crecimiento es un fenómeno biológico complejo. El proceso por el cual se efectúa se denomina osificación endocondral, el cual es responsable de la talla final y el pico de masa ósea. Este depende de múltiples factores. El genoma representa un factor determinante,
pues indica el potencial de crecimiento individual. A su vez, el crecimiento se ve influenciado por factores condicionantes reguladores que resultan de la actividad de las hormonas tiroideas, sexuales, calciotrópicas, factores del sistema de hormona de crecimiento, hormonas anabólicas como la insulina y factores de crecimiento de tejido específicos. Por último, hay factores ambientales tan importantes como la nutrición y el desarrollo psicosocial o la presencia de alguna patología sistémica subyacente. Aunque el crecimiento está afectado por múltiples factores, se ha demostrado que la talla final de un individuo es un carácter con una alta heredabilidad del 80%. No se ha encontrado un solo gen que sea responsable del crecimiento de un individuo y depende de la interacción de múltiples ejes regulados por múltiples regiones distintas del genoma. Entre los genes más importantes para el crecimiento, podemos destacar los genes encargados de la diferenciación y maduración de la placa de crecimiento epifisiaria. Los que han sido descritos con mayor importancia son, por ejemplo, Indian Hedgehog, proteína morfogénica ósea, vía de WNT, beta-catenina y el receptor para el factor estimulante de fibroblastos 3. Y genes encargados del crecimiento somático que afectan directamente a todas las células del organismo, como la vía de mTOR, el eje de hormona del crecimiento y factor de crecimiento similar a la insulina, vía de mitógenos de cinasas y el gen homeodominio de baja estatura. La curva que representa el crecimiento humano normal muestra una morfología sigmoide. A finales de los años 80, Calvert propuso un modelo matemático de la curva conocido como modelo ICP, por sus siglas en inglés Fetal Infancy, Childhood and Puberty, según el cual está formado por la suma y solapamiento de tres componentes. El primero, el de la etapa fetal y primera infancia, el segundo de la etapa prepuberal o de la segunda infancia y el tercero correspondiente a la etapa puberal. Las pautas normales del crecimiento muestran aceleraciones y periodos de estancamiento. Durante la etapa fetal, el crecimiento en condiciones normales depende de la nutrición y el espacio físico materno, pero no del genotipo. Está regulado principalmente por insulina y factores del crecimiento relacionados. Por su parte, la velocidad de crecimiento durante la primera infancia, o sea, los primeros 3 años de vida, depende de la nutrición con progresiva influencia del genotipo. Aumenta la correlación entre la relación longitud-talla y la talla media parental o la talla adulta, lo que se conoce como una canalización del crecimiento en función de la talla familiar y el ritmo individual de maduración. El eje hormona de crecimiento o factor de crecimiento parecido a la insulina asume progresivamente la regulación hormonal de este proceso. La velocidad de crecimiento durante el primer año de vida es en promedio de 25 centímetros por año y disminuye progresivamente alcanzando los 8 centímetros por año a la edad de 4. Durante la etapa puberal, el crecimiento es lento, varía entre 4.5 a 7 centímetros por año y depende mayoritariamente del genotipo. Por su parte, el eje hormona de crecimiento, factor de crecimiento parecido a la insulina y demás ejes hormonales, destacando el eje de hormonas tiroideas y suprarrenales, participan en conjunto en la regulación del crecimiento desde los 4 años de vida hasta el inicio puberal. La aparición de la pubertad es dependiente fundamentalmente del genotipo. La velocidad de crecimiento se acelera alcanzando una velocidad máxima de 12 centímetros por año en los varones y hasta 9 centímetros por año en las mujeres. Esta aceleración es regulada por la acción sinérgica de las hormonas sexuales y el eje de hormona de crecimiento principalmente. A pesar de que las principales causas de baja estatura en los niños son por variantes normales y condiciones que no se consideran patológicas, es importante que todo paciente sea abordado de manera sistemática, con la finalidad de identificar y descartar condiciones que tendrán un impacto en la calidad de vida del paciente. El abordaje inicial empieza con una historia clínica detallada, que incluya factores antenatales, enfermedades o exposiciones natales, historia y estudios prenatales, datos acerca del nacimiento, hitos de desarrollo y crecimiento,
una historia familiar detallada e incluso la evaluación de un árbol genealógico. Y una exploración física exhaustiva con mediciones antropométricas de las proporciones corporales y la velocidad de crecimiento, la presencia de un dimorfismo facial, la exploración de la piel y faneras y una exploración neurológica. En cuanto respecta a la evaluación, de acuerdo a la etiopatogenia, debemos considerar una manera de clasificarlas para que nos sea más sencilla la comprensión de cuáles son los mecanismos por los cuales ocurre. En este caso, las dividiremos en causas desconocidas o conocidas e iremos evaluándolas de manera más detallada más adelante. En la etiopatogenia desconocida hablamos de una condición en la que la estatura del individuo está 2 o más desviaciones estándar por debajo de la media para su edad, sexo y grupo de población, sin la presencia de alguna patología causal. Entre ellas se encuentran las variantes normales de talla baja y algunas con un diagnóstico no especificado. En la talla baja familiar hablamos de individuos sin patologías que tienen un desarrollo y crecimiento normal y cuyos familiares más próximos también poseen talla baja. En el segundo caso, el retraso constitucional del crecimiento también habla de individuos sanos, pero estos tienen un desarrollo más lento que la media poblacional. Las características que presentan son una talla baja inadecuada con respecto al contexto familiar. Tienen también un retraso en la edad ósea, suelen iniciar la pubertad de manera retardada y suelen alcanzar una talla adulta superior a la media poblacional. La principal causa de talla baja es el retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, y la cual, a pesar de ser una variante normal, está influenciada fuertemente por efectos genéticos. La mayoría de los casos se presentan de una forma familiar y el patrón comúnmente reconocido es la herencia autosómica dominante. No se ha identificado un solo gen que sea culpable y que se encuentre en todos los casos. Se cree que su origen es multigénico y en algunos de los genes implicados son el miembro de la superfamilia de la inmunoglobulina 10, la hormona liberadora de gonadotropinas y el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos 1. En el abordaje diagnóstico realizaremos un abordaje general y complementaremos con estudios como la velocidad de crecimiento, la edad ósea y estudios generales para su diagnóstico, el cual es de exclusión, siendo necesaria la ausencia de alteraciones en el laboratorio, la historia clínica y la exploración física, además que la velocidad de crecimiento en estos pacientes se encuentra normal. Como estudios diagnósticos es importante realizar una historia clínica detallada, donde se pueda interrogar la estatura de los padres, así como la exploración física minuciosa. Obtener la edad ósea por medio de una radiografía de mano no dominante y el método para la evaluación más utilizado es Gerlich-Empire, donde la mano no dominante de un paciente se compara con estándares de niños sanos mayores de 2 años. En caso de menores de 2 años se compara el pie, rodilla y mano. En algunos casos, y ante la sospecha de alguna enfermedad sistémica subyacente, pueden realizarse estudios de laboratorio que demostrarán posteriormente, sobre todo si hay retraso en la velocidad del crecimiento. Particularmente, se puede distinguir que en el retraso constitucional del crecimiento y pubertad, y en la combinación de patologías hay un retraso en la edad ósea, en comparación con la edad cronológica, siendo normal en la talla baja familiar. En cuanto a la velocidad de crecimiento e inicio de pubertad, puede verse normal en la talla baja familiar y moderadamente a grave en el retraso del crecimiento constitucional y pubertad en la combinación de las patologías. En las manifestaciones clínicas se puede distinguir la normalidad en el peso y talla al nacimiento, así como en el inicio del hipocrecimiento en una etapa postnatal en todas las variantes normales. Se tiene un ritmo de maduración lento en el retraso constitucional y en su combinación con la talla baja familiar y en la edad adulta solo logrará una talla normal la variante con retraso en el crecimiento constitucional. Ahora hablaremos de las etiopatogenias conocidas, es decir, las que son consecuencia de trastornos patológicos. Comenzaremos por dividirlas de acuerdo si son respecto a características armónicas en las que las proporciones corporales se mantienen, o disarmónicas en las cuales las proporciones corporales se pierden. En el caso de las patologías disarmónicas, mencionaremos que pueden tener un origen congénito o adquirido, pero de forma general, las alteraciones son a nivel de factores reguladores del desarrollo óseo únicamente. En estos casos, las alteraciones son siempre patológicas.
La característica primordial de la talla baja de causas disarmónicas es la medición de los segmentos corporales y obtener una proporción del segmento superior e inferior. La medición del segmento superior en una posición sentado y la posterior medición del pie ha demostrado una mayor sensibilidad y reproducibilidad que otros métodos. A su vez, estas enfermedades se caracterizan por alteraciones en la estructura y composición ósea, por lo que antecedentes de fracturas y deformidades óseas son de esencial importancia para dirigir el estudio. Después de evaluar las medidas antropométricas, es necesario solicitar estudios de imagen, con el fin de encontrar posibles anormalidades esqueléticas que no siempre son visibles con la simple exploración física, en las que se encuentra la radiografía de cráneo, tórax, columna vertebral, pelvis y huesos largos en 2 o más proyecciones. Asimismo, cuando ya se tiene la sospecha de algún trastorno genético, deben agregarse pruebas específicas enfocadas al gen responsable. Entre las más comunes se encuentran el gen FGFR3 de acondroplasia e hipocondroplasia, la secuenciación de los genes COL1A1 y COL1A2 en el caso de osteogénesis imperfecta, y un estudio MPLA para los síndromes de deficiencia del gen SOX. En cuanto a las manifestaciones clínicas, se evidencia en las acondroplasias brazos y piernas cortos con rizomelia, un tronco largo y estrecho, macrocefalia con abombamiento frontal, una hipoplasia del tercio medio facial, manos cortas, anchas en forma de tridente, y estos datos pueden identificarse en la etapa prenatal o en la primera infancia. En el caso de una hipocondroplasia, es menos evidente el acortamiento de brazos y piernas, pero existe una pronunciada lordosis lumbar y gen umbaro. En la osteogénesis imperfecta, los signos clínicos varían según la severidad de la enfermedad, pero se reconocen fracturas frecuentes, esclera azul, escoliosis, sordera, alteraciones dentarias y osteopenia, siendo las formas más severas aquellas con un tórax estrecho, incurvación de los miembros y un cráneo osificado. En la insuficiencia del gen SOX se presenta como estatura baja aislada o con características adicionales, brazos y pantorrillas más cortos, cúbito valgo, deformidad de Malenburg, la cual es una deformidad de muñeca con un acortamiento y arqueamiento del radio y cúbito. Además, presentan un paladar alto y arqueado. A la evaluación de una displasia esquelética, tenemos que considerar cuál es la etiopatogenia causante de este diverso grupo, es decir, debido a defectos en el desarrollo de estructuras óseas como cartílago y hueso. De acuerdo a sus características, se han dividido en más de 40 familias con una amplia cantidad de genes implicados. Ahora mencionaremos algunos ejemplos de este tan heterogéneo grupo. Es importante señalar que aunque en los siguientes casos los genes son diferentes, estos alteran el desarrollo endocondral del paciente. Aquí encontraremos a la acondroplasia, la cual generalmente se presenta por una alteración de variantes autosómicas dominantes del gen FGFR3, es decir, el receptor del factor de crecimiento de fibroblastos. También tenemos al gen agrecano, ACAN, el cual codifica para un proteoglicano de matriz y tiene un papel funcional importante en el cartílago de la placa de crecimiento. Esta patología, además, se hereda con un patrón autosómico dominante. También veremos al gen NPR2, el cual es el receptor para péptido natriurético 2. Con efectos homocigotos, puede causar una displasia esquelética grave con anomalías falangio-metacarpianas. También hay ciertas lesiones o duplicaciones en el gen de Indian Hedgehog. Esta familia se encarga de la diferenciación de condrocitos, su proliferación y maduración, y aún más en la osificación endocondral. Esto ocurre por los efectos de feedback del péptido relacionado a PTH. El gen de la fibrilina también se ve asociado a displasias acromélicas con un acortamiento de extremidades. A su vez, la osteogénesis imperfecta es un trastorno autosómico dominante con defectos en los genes COL1A1 y COL1A2, los cuales causan una disminución en la producción de las cadenas alfa 1 y alfa 2 de la colágena tipo 1. Por último, es importante mencionar los síndromes por deficiencia de SOX, es decir, el homeobox de baja estatura. Este gen se encuentra en la región pseudoautosómica 1, en el extremo XP y YP, por lo que sus manifestaciones suelen ser más grandes en niñas.
En este síndrome se puede observar un acortamiento de antebrazos y pantorrillas, aunque la variabilidad fenotípica es muy amplia, incluso entre miembros de la misma familia, por lo que el fenotipo clínico de la haploinsuficiencia se muestra como un continuo que abarca desde formas muy graves de talla baja, a formas muy leves, a talla baja normal baja, armónica o disarmónica, con o sin otras anomalías clínicas y radiográficas. Las mutaciones o deleciones en homocigosis o en heterocigosis compuesta, aunque son excepcionales, dan lugar a una forma severa de displasia ósea llamada displasia mesomélica del ángel, con una talla media inferior a 6 desviaciones estándar y una aplasia del cúbito y peroné. Por el contrario, la haploinsuficiencia del gen debida a mutaciones o deleciones en heterocigosis en SOX par1 con una herencia autosómica dominante representa la causa monogénica más frecuente de talla baja en la especie humana, causando la mayoría de los casos de discondriostosis de Leri-Weight en un 60 a un 80%, el 2 al 5% de las causas aparentemente armónicas y consideradas previamente como idiopáticas, algunas de las manifestaciones clínicas del síndrome de Turner. En cuanto a las patologías armónicas, que preservan la proporción corporal del segmento superior y del segmento inferior, las clasificaremos de acuerdo con los causantes, ya son prenatales o postnatales. En los factores prenatales destaca una alta morbilidad perinatal y las anomalías presentan secuelas a largo plazo. Entre los factores prenatales son fetales, que pueden ser defectos cromosómicos, anomalías congénitas y alteración de los mecanismos reguladores del crecimiento. También factores maternos incluyen estados de desnutrición materna, consumo de drogas en el embarazo y patologías cardiovasculares e infecciones durante el periodo gestante. Por último, de los factores prenatales son los factores uteroplacentarios, como malformaciones uterinas o del cordón umbilical y defectos que llevan una implantación placentaria anómala. Aunque se han identificado múltiples etiologías, no siempre es posible la identificación de la causa patológica en el 40% de los casos. En el caso de las patologías postnatales, estas afectarán principalmente a los factores condicionantes reguladores del crecimiento, es decir, patologías hormonales y que afectan a los factores de crecimiento específico, o alteraciones en el ambiente o en el organismo que generan estados inflamatorios crónicos, patologías sistémicas y estresores psicosociales. En este grupo de patologías existe la mayor variedad de entidades, por lo que un abordaje sencillo y pragmático es esencial para un diagnóstico adecuado. Seguido de la historia clínica y la exploración física, la medición de las variables antropométricas es el tercer pilar para el diagnóstico. Y para esto, primero es esencial obtener una relación entre la talla y el peso. En los individuos en los que el percentil del peso es mucho menor al percentil de la talla, las principales causas etiológicas son debidas a enfermedades sistémicas, ingesta calórica inadecuada y demandas calóricas elevadas. Entre ellas, la malnutrición, que ocurre cuando hay una disminución del aporte de macronutrientes. Los motivos que conducen a talla baja son debidos a la adaptación fisiológica de la disminución de ingesta calórica, además acompañado de una ingesta disminuida de micronutrientes que lleva a alteraciones en la mineralización ósea. Infecciones recurrentes. Los procesos infecciosos como los parásitos pueden actuar generando un estado de malnutrición, sin necesidad de que la ingesta diaria se encuentre disminuida, y esto, aunado al estado inflamatorio generalizado crónico, puede actuar de forma cinética generando el déficit neto de nutrientes. Por último, enfermedades crónicas como cardiopatías, enfermedades inmunológicas, cáncer y trastornos metabólicos pueden generar anorexia y un aumento de las necesidades calóricas en el individuo. Los estados de disminución de aporte de nutrientes y requerimientos pueden verse complicados por estados de falla orgánica. Aquí es importante mencionar que en casos de radioterapia craneal, la afección se debe a casos de alteración de los ejes hormonales. En los individuos en los que el percentil de la talla es menor o igual al peso, pueden ser incluidos en tres grupos: talla baja intrínseca, crecimiento retardado y crecimiento atenuado. Esto dependiendo de la velocidad de crecimiento, la edad ósea y la edad cronológica. Talla baja intrínseca.
En estos individuos, la velocidad de crecimiento es normal, la edad ósea y cronológica son muy similares. En este grupo incluyen a los individuos con variantes normales de talla baja familiar que ya han sido abordados en esta presentación. Se deben de considerar enfermedades genéticas intrínsecas si el crecimiento del individuo no es el esperado para la talla blanco familiar. Otras entidades, como restricción del crecimiento intrauterino, pequeña paridad gestacional y limitaciones adquiridas, también se incluyen en esta clasificación. Entre los defectos cromosómicos mencionaremos al síndrome de Turner y al síndrome de Down por su elevada incidencia. En el síndrome de Turner, la presentación de talla baja puede ser la única característica, que puede estar acompañada de otras anomalías físicas, aunque éstas se expresan de forma variable. El síndrome es debido a la pérdida total o parcial de un cromosoma X. Los genotipos pueden ser la haploinsuficiencia 45X o monosomía X, que se presenta en el 45% de los individuos con este síndrome. También puede presentarse como un mosaico y anomalías estructurales del cromosoma X, tales como isocromosoma X y el X en anillo. La talla baja se debe a la pérdida del gen S-HOX expresado en el tejido óseo y es esencial para su maduración, lo que lleva a menor densidad ósea y mayor riesgo de fracturas. En el síndrome de Down existe una trisomía 21, que es la anomalía cromosómica más común entre los nacidos vivos y la forma más frecuente de discapacidad intelectual causada por una aberración cromosómica demostrable microscópicamente. Los tres tipos principales de anomalías citogenéticas que dan lugar al fenotipo del síndrome de Down y sus proporciones relativas son trisomía 21, aproximadamente en el 95% de los casos. La translocación robertsoniana, que involucra al cromosoma 21, es del 3 a 4% de los casos, y un mosaicismo de la trisomía 21, del 1 al 2% de los casos. El mosaicismo se produce cuando hay dos poblaciones celulares presentes, una con los 46 cromosomas normales y la otra con 47 más 21. De los síndromes genéticos podemos mencionar el síndrome de Silver-Russell. Se caracteriza por una restricción severa del crecimiento intrauterino y un retraso del crecimiento postnatal. En aproximadamente el 60% de los sujetos, el síndrome está asociado con alteraciones epigenéticas que involucran una hipometilación de una región de control de impronta que regula la expresión del factor del crecimiento similar a insulina 2, entre otros genes del cromosoma 11. Se sabe que el IGF-2 tiene efectos importantes sobre el crecimiento, especialmente durante el desarrollo fetal. Aproximadamente el 10% de los casos son causados por una disomía uniparental materna del cromosoma 7. El síndrome de Prader-Willi es la forma sindrómica más común de obesidad. Es resultado de ausencia de expresión de los genes activos paternos en una región discreta en el brazo largo del cromosoma 15, ya sea debido a lesiones del cromosoma paterno o disomía materna, ocurriendo la gran mayoría de forma esporádica. Se han mapeado varios genes en la región 15, Q11.2 a 13, y las principales manifestaciones están causadas por la deficiencia paterna del grupo de ARN nuclear pequeño 116.1. Y por último, el síndrome de Noonan es un trastorno autosómico dominante relativamente común que se asocia con baja estatura y cardiopatías congénitas, con mayor frecuencia estenosis pulmonar. Aproximadamente el 50% de los individuos con síndrome de Noonan tienen una mutación en la proteína PTPN11 con ganancia de función. Se ha postulado que la talla baja es debido a una menor cantidad de IGF-1 y IGF-ALS. Es importante realizar una historia clínica y una exploración física minuciosa y complementarlo con un estudio genético según se sospecha el diagnóstico. Para síndrome de Turner y la trisomía 21 se realiza un cariotipo con el fin de detectar anomalías estructurales y posibles mosaicos y translocaciones. Para el síndrome de Silver-Russell se debe realizar estudios genéticos donde se encuentra una metilación en el factor de crecimiento similar a la insulina 2 y otros en el cromosoma 11. En cuanto al síndrome de Noonan, se busca específicamente en los genes PTPN11 y SOS1. Por último, para el síndrome de Prader-Willi se realiza un cariotipo y estudios de metilación con FISH o microsatélite. En las manifestaciones clínicas específicas para síndrome de Turner se encuentran maduración puberal ausente, pecho en escudo, cuello cortado, cubitus valgus, genu valgum, metacarpianos acortados y deformidad de Madelung. En cuanto al síndrome de Down, presentan fisuras palpebrales inclinadas hacia arriba,
perfil facial y puente nasal plano, implantación baja de las orejas, braquicefalia, lengua sobresaliente, piel excesiva en nuca, manos cortas y anchas y pliegue palmar transverso. En el síndrome de Silver-Russell se caracteriza por una región frontal ancha, estrechez puntiaguda de la barbilla, produciendo un rostro triangular, filtrum bien demarcado, boca ancha y labios delgados, micrognatia, asimetría corporal y escoliosis. En el síndrome de Noonan, hipertelorismo, epicanto y orejas bajas, pectum carinatum, superior con aumento de la distancia intermamilar, cubitus valgus y clinobraquidactilia. Prader-Willi, con hipotonía neonatal, ojos almendrados, hiperfagia, frente estrecha, estrabismo, obesidad. En adolescencia, presencia de vello púbico prematuro y axilar e hipopigmentación de la piel. En el crecimiento retardado, en este grupo la velocidad de crecimiento es normal para la edad, pero la edad ósea es menor a la edad cronológica. En este grupo incluyen enfermedades sistémicas leves, enfermedades previamente resueltas y una variante normal que es el retraso constitucional del crecimiento. Crecimiento atenuado. Por último, en los pacientes en los que la velocidad de crecimiento es subnormal y la edad ósea es menor a la edad cronológica, en estos individuos las posibilidades diagnósticas son enfermedades endocrinas, que incluye hipotiroidismo, deficiencia de hormona de crecimiento e hipogonadismo, entre otras, como uso de medicamentos, retraso puberal o enfermedad crónica severa. Vamos a detallar las características más importantes de cada una de ellas, empezando con deficiencia de hormona de crecimiento o al factor de crecimiento insulínico tipo 1. Esta patología representa una inapropiada respuesta metabólica y de crecimiento debido a la hormona de crecimiento, ya que se asocia a patologías crónicas, especialmente a la malnutrición calórico-proteica. En casos de insensibilidad, se trata de mutaciones en el gen RGH, de herencia autosómica recesiva, que da lugar a una sensibilidad total de la acción de la hormona de crecimiento, con hipocrecimiento grave y fenotipo característico con síndrome de Lahr. En cuanto al hipotiroidismo, el patrón etiológico se debe a que la edad ósea se encuentra retrasada. Como resultado, muchos niños con dicha patología tienen un potencial de crecimiento razonablemente normal una vez que se identifica y se trata dicho trastorno. En el hipercortismo, se debe considerar si este padecimiento obedece a causas de administración exógena o patológica que involucre a la hipófisis o suprarrenales. En esta patología hay una alteración de la secreción de hormona de crecimiento, un trastorno de la osificación y síntesis de colágeno en la placa de crecimiento. En cuanto al exceso de esteroides sexuales, su incremento durante la infancia puede obedecer a numerosas causas y puede resultar de una activación precoz, idiopática u orgánica, o puede producirse por una causa independiente. Por último, en el pseudo-hipoparatiroidismo, este representa un grupo heterogéneo de enfermedades extremadamente infrecuentes caracterizadas por la resistencia a la acción de la aparato-hormona en sus órganos diana, es decir, hueso y riñón. Al realizar la historia clínica y la exploración física y se encuentra la sospecha de causa de talla baja es debido a una enfermedad subyacente, se tiene que realizar estudios de laboratorio generales de rutina para ir descartando posibles causas y llegar a un diagnóstico certero. En los estudios que se pueden abordar están VH, química sanguínea, pruebas de función hepática, gasometría arterial y electrolitos. En cuanto a otros estudios de imagen, la resonancia magnética cerebral es de utilidad ante sospecha clínica de tumor intracraneal, hipoplasia o displasia septo-óptica o de otras anomalías estructurales y deben ser reforzadas con gadolínio. La TAC cerebral podrá ser útil para ver en forma inicial algunos tumores y anomalías óseas. Las calcificaciones intracraneales frecuentemente vistas en el craneofaringioma pueden llegar a observarse. Si el criterio diagnóstico hace sospecha sobre enfermedad endocrina, es importante pedir estudios específicos según la hormona que se cree que está causando la patología.
Hipocrecimiento psicosocial. Los mecanismos fisiopatológicos que median esta forma de hipocrecimiento son desconocidos, aunque en algunos casos se han implicado alteraciones en el eje de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento semejante a insulina. Su diagnóstico es difícil y requiere un alto índice de sospecha. Que pueden tener un poquito de acumulación de grasa central, tienen hipoplasia medio facial, frente ancha. Entonces son como datos clínicos que no todos los tienen obviamente, pero es algo que te puede inclinar sobre ese diagnóstico, ¿no? Aparte de pues, los datos de sistematología, ¿no? Que están menos de 2 veces estándar de la media, o con una velocidad de crecimiento disminuida, bueno, entonces ahí te orientas, ¿no? Pero depende de la etiología, porque por ejemplo síndrome de Turner, síndrome de Noonan, son síndromes que tienen características específicas y que te van a hacer, a lo mejor un síndrome de Turner la puedes encontrar porque tiene alteraciones características, ¿no? El linfedema, lo de las manos, la cara característica, las alteraciones cardíacas, y entonces hasta antes de que tenga talla baja te lo puedes diagnosticar. ¿Cuál es la principal manifestación clínica que los pacientes en nuestro estado presentan, por la cual vienen a consulta, piden su valoración? Lo mismo, es el más chiquito del salón, o sus primitos ya lo están alcanzando y son más chiquitos, que por eso es la razón por la que ¿Cuál es la edad promedio de los pacientes que ha valorado y por qué varía? La edad promedio de los pacientes que llegan más o menos es en la edad escolar, ya estamos hablando de los 6 a los 12 años aproximadamente, y varían mucho porque es en esta edad en donde se empieza a notar un poquito más la talla baja y es donde se adecúan o se enrolan, por así decirlo, en su canal de crecimiento familiar, ¿no? Entonces ahí es donde se nota más y donde lo notan, ¿no? los familiares. ¿Cuál cree usted que son las principales causas de que se retrase la valoración en estos pacientes? Yo creo que es falta de llevar un control de niños sanos, ¿no? En algunas comunidades ustedes se dan cuenta que tienen una población cautiva y que los obligan, por los beneficios que les dan, a llevar el control del niño sano y a llevarlo, pues no les firman o algo así, ¿no? Entonces ahí como que se detecta muy bien, pero en ciudades más grandes donde no tenemos población cautiva no tienen tanta cultura de llevar el control del niño sano. Tal vez los primeros 3 años podría ser que lo lleven, pero después de eso ya no te lo llevan cuando está enfermo y se ve cuando se puede detectar enfermo de otra cosa, o cuando por ejemplo tú lo notas cuando van al hospital y tú preguntas ¿cuánto pesa? ¿No? Porque pues es un niño a lo mejor que llegó con fractura, que no lo puedes ir a pesar y así, y de no sé, tiene años que no lo pesa, entonces le dicen, pero ¿cómo? Es importante el control de tanto peso como talla. Doctora, ¿cuál es el escenario típico del proceso diagnóstico? Bueno, el diagnóstico de un paciente con talla baja, para que sepamos cuál es la causa, lleva un proceso largo, o sea, no podemos diagnosticarlo en la primera consulta. Entonces, en la primera consulta vemos en dónde estamos parados, es decir, cómo es la talla blanca familiar, a cuántas desviaciones estándar está la talla blanca familiar de la media, ¿no? Es súper importante porque ahí es el primer paso donde nos llevaría a una variante normal. Medimos al niño, medimos segmentos corporales, proporciones, ¿ok? Pedimos estudios básicos iniciales, ¿no? Para descartar las principales causas. Una de las principales causas, aparte de talla baja familiar, pues nos vamos al bajo aporte calórico, ¿no? Si un niño no está comiendo bien por alguna razón, pues también va a dar hipocrecimiento, ¿no? Entonces pides estudios iniciales, vamos a hablar de una gramática, un paciente con anemia no puede crecer bien, ¿no? Un paciente con alguna infección crónica no puede crecer bien, pides un examen de orina, algunas veces metemos una gasometría venosa, descartar formas de ácido tubular renal, también como causas de hipocrecimientos, como lo básico, un perfil tiroideo, el hipotiroidismo también lo es, y pedimos una edad ósea. Entonces es importante valorar al paciente con esos estudios, tanto el estudio clínico, el bioquímico y el radiológico. Con esto, al principio, en la primera consulta, a lo mejor en la segunda, podemos tener ya algo, ¿no? Podemos saber cuál es la edad cronológica, que es obvio, cuál es la edad talla del paciente, porque es importante, porque llega el paciente
con 10 años, pero su talla para la edad es de unos 6 años, ¿no? Entonces ahí te está diciendo como cuánto déficit de talla tiene y después comparas la edad ósea, la edad biológica con eso. En muchos padecimientos hay un patrón característico de estas 3 edades, entonces es importante, ¿no? Y a veces es necesario como valorar velocidad de crecimiento. Para valorar velocidad de crecimiento tienes que tomar 2 tallas mínimo con una diferencia de 4 a 6 meses para que sea valorable. Entonces es como largo, pero ya te vas orientando, ¿no? De acuerdo a lo que vas viendo en los estudios y lo que va evolucionando el paciente. ¿Y usted considera que el abordaje que realiza usted aquí en San Luis es el mismo al de otros estados, incluso internacionalmente? Sí, la verdad es que buscamos primero seguir la guía de práctica clínica mexicana, ¿no? Es lo que nos rige, y además después de la guía de práctica clínica mexicana hay otros consensos internacionales de talla baja donde pueden agregar algunos estudios o agregar ciertas cosas. A veces no puede ser lo mismo en mi institución ni en el medio privado. En el privado depende mucho de los recursos del paciente, en la institución pues de los recursos de la institución. A veces incluso se pueden más con la institución hacer más cosas Claro. que por privado. ¿Y en qué etapa suelen llegar ya los pacientes cuando usted está en la clínica, cuando llegan aquí con usted para hacer el abordaje? Ya llegan claramente la mayoría con una talla baja clara, están a menos de 2 desviaciones estándar de la media, o sea, por debajo del percentil 3 de las tablas de crecimiento. En su experiencia, ¿cuál ha sido la reacción de la familia, del niño, al tener el diagnóstico? Depende de la causa de la talla baja. Estamos hablando de deficiencia hormonal de crecimiento o hipotiroidismo primario, hipotiroidismo congénito, en donde sí se pierde talla. Cuando tú empiezas el tratamiento la recuperas porque hay retraso en la edad de los huesos. Pero si estamos hablando de otra enfermedad, por ejemplo, pubertad precoz que inició con la velocidad de crecimiento acelerada, pero donde se va a parar y tú sabes que el pronóstico de talla es muy malo, ahí sí es muy duro para los papás aceptarlo, ¿no? Es una cualidad y para las personas es importante, ¿no? A pesar de que nosotros somos chaparritos, si no te detienen para nada la talla, es importante para los niños. Diagnóstico genético. Cuando el diagnóstico determina que la causa de talla baja es genética, los genes de interés deben ser examinados. Esto incluye formas familiares graves de deficiencia de hormona de crecimiento aislada, formas sindromáticas específicas de deficiencia de múltiples hormonas hipofisiarias, estatura baja grave, desproporción corporal y o displasia esquelética o que sea pequeño para edad gestacional y que éste no presente un crecimiento de recuperación adecuado. Es más probable que se identifique una causa genética cuando hay segregación familiar con un patrón autosómico dominante o recesivo o con antecedentes de consanguinidad. Las mutaciones en los genes PROP1, POF1F1, HEX2 y LHX3 son factores de transcripción que desempeñan un papel crítico en las etapas tempranas de formación y diferenciación de la hipófisis anterior. Algunos indicios para considerar una anomalía en estos genes son inicio temprano en la falla de crecimiento, historia familiar positiva y posible consanguinidad, talla con más de 3 desviaciones estándar por debajo de la media, así como respuesta muy baja a las pruebas de liberación de hormona de crecimiento y niveles bajos de factor de insulina tipo 1. Las pruebas genéticas posteriores deben guiarse por datos fenotípicos, pero cada vez más el enfoque del gen candidato está siendo reemplazado por un enfoque libre de hipótesis que utiliza una matriz de polimorfismo de nucleótido único, seguido de un panel de genes basado en la secuenciación del exoma completo específico del crecimiento. Si las pruebas genéticas no revelan ninguna anomalía, se puede solicitar análisis de metilación, especialmente para niños pequeños para edad gestacional, para poder identificar trastornos de metilación. Tan frecuente la recuperación, pero existe, ¿no? Es más riesgo que tienes ahí antecedente genético.
pero hay síntomas específicos que sí pueden tenerlo, o por ejemplo, ya vamos a hablar de otras etiologías de talla baja, el hipotiroidismo congénito, son como factores que te dicen, no le vas a decir no te dejes porque seguramente va a tener hipotiroidismo, seguramente va a tener talla baja. No, o sea, no funciona así, simplemente le dices, solamente hay que dar un mejor seguimiento y ya. Ya cuando, por ejemplo, se trata de enfermedades autosómicas recesivas, por ejemplo, vamos a ponernos en el contexto de una hiperplasia suprarrenal congénita, en donde sabes que la herencia ya está marcada como autosómica recesiva y que pueden tener pubertad precoz y después talla baja, que es como algo indirecto, dices, bueno, ahí sí, consejo genético, piénselo bien, porque el riesgo es muy alto de tener otro niño con hiperplasia suprarrenal congénita. Y ahí sí, lo que sigue, ¿no? A lo mejor la talla baja es lo que menos les importa de todas las alteraciones que hay antes. Solamente depende de la enfermedad, es el consejo genético. Sí. ¿Cómo ha visto que afecte el entorno familiar un diagnóstico de talla baja? Pues fíjate como que el entorno familiar, no tanto, a veces hasta he notado que los papás como hasta se unen y están como preocupados y tal vez que el niño vea ese sentimiento les puede ayudar, pero a veces como que lo que afecta un poco el entorno familiar es como las tasas que se llenan, ¿no? Pero no tanto afecta, ¿no? Porque la mayoría de las más frecuentes tienen solución para recuperar talla. Okay. ¿Y cómo ha visto usted que afecta el ser de talla baja en el niño? Ahí sí, es muy frecuente. Ustedes saben que ahorita bullying y todo, no, es de verdad muy estresante para el niño, ¿no? Y a veces llegan los niños ya, por ejemplo, 12, 13 años con un diagnóstico tardío porque ya no se hizo y tú ves la edad de los huesos y es de 13 años y dices, ¿cómo estiro un hueso? Y ya casi está funcionando, ya no. Entonces, a veces de verdad algo, a veces aunque sea que hacer como un intento, entonces, porque la parte psicológica está afectando mucho. Yo creo que ahí es cuestión como de reforzar la autoestima del niño, de no todo la talla y ver como otras opciones, porque a veces ya no se puede. Y es ahí donde se les afecta mucho. Es importante recordar que el manejo de la talla baja va a depender de la causa subyacente. En esta sección abordaremos la terapia con hormona de crecimiento, ya que es el tratamiento que con más frecuencia se usa. La deficiencia de hormona de crecimiento sigue siendo la principal razón para el tratamiento de sustitución hormonal, pero hoy en día la hormona de crecimiento también se puede utilizar en síndromes no deficientes de esta, que se asocian a talla baja. El objetivo principal de este tratamiento va a ser incrementar la velocidad de crecimiento y aumentar la talla final. La hormona de crecimiento también se utiliza para mejorar la composición corporal, la densidad ósea, el comportamiento, socialización y principalmente la autoestima de los pacientes. El tratamiento se lleva a cabo con hormona de crecimiento recombinante humana. Las dosis iniciales son individualizadas dependiendo de la respuesta que el paciente tenga a esta hormona. Se prefiere iniciar con las dosis más bajas posibles que tengan una respuesta apropiada en la velocidad de crecimiento. Las dosis cambian y dependen del lugar donde reside el paciente y de la patología que tenga. En promedio se utilizan 43 microgramos por kilogramo al día. El principal parámetro para ajustar las dosis de la hormona de crecimiento es la respuesta al crecimiento. Debemos evaluar a los pacientes en un periodo de 6 a 12 meses. También podemos utilizar modelos predictivos y algoritmos para predecir la respuesta que el paciente tendrá. En el primer año de tratamiento, la respuesta de la hormona de crecimiento es una de las variables más importantes para la estatura adulta. Pueden considerarse terapias alternativas para situaciones particulares en pacientes con una respuesta de crecimiento inadecuado, como no lo son los análogos de la hormona liberadora de gonadotropina, que pueden ser útiles en el tratamiento de niños con talla baja con pubertad precoz para demorar la progresión puberal. También pueden considerarse
la FGH1 recombinante cuando existe ¿Cuál es el falta de tratamiento respuesta o que existe una según respuesta el subóptima consenso a la internacional hormona de crecimiento? y cómo se Esta aborda puede en deberse nuestro a medio? formas ¿Cómo se genéticas lleva a de cabo el insensibilidad tratamiento? a esta misma. Bueno, centrándonos, por ejemplo, en la deficiencia de hormona de crecimiento, el tratamiento es hormona de crecimiento recombinante, ¿no? La madera responde muy bien. Tú empiezas con somatropina, que es la hormona de crecimiento, la das de acuerdo a cada enfermedad, tiene una dosis específica y la das por la noche, es inyectada, subcutánea, como si fuera la insulina, todos los días, ¿no? Entonces, como que a veces es lo que les pasa a los pacientes. No hay como tanto problema porque ya hay dispositivos, o sea, las diferentes farmacéuticas tienen dispositivos para darlas, ¿no? Si lo vas a dar a la institución, no da tanto trabajo cargar tantas unidades o tantos miligramos, ¿ok? Y ya le explicas al paciente, nada, lo único que la limitación en forma privada es el costo. Realmente la mayoría, creo que todas las instituciones la dan. ¿Los cuidadores deben de tener alguna instrucción, se les deben dar ciertas indicaciones para llevar a cabo el tratamiento? Sí, en general tú le dices al paciente, no, bueno, al familiar o al que vaya a ser el encargado, que la hormona de crecimiento debe estar a una temperatura específica, generalmente son 2 a 8 grados, que es como que a lo mejor lo que alcanzas en la puerta del refri, y que se tiene que poner en la noche, a veces en periodos de enfermedad agudos, o sea, no sé, un paciente que está febril o una apendicitis o algo así, no tiene caso ponerle la hormona de crecimiento, ¿no? No va a hacer efecto en ese momento, nada más van a gastar ese dinero, entonces más para en enfermedades graves y de ahí no suspender la hormona de crecimiento, ¿no? Hay que estar como atentos a esos datos, ya dependiendo de cada dispositivo, porque hay dispositivos especiales, ahí son los cuidados especiales del dispositivo, pero en general hormona de crecimiento basta con que se cuide en el refrigerador, que se cargue lo adecuado, que se ponga de manera subcutánea con las jeringas adecuadas. ¿Cuál es el pronóstico del niño que es tratado y del no tratado? Dependiendo de la enfermedad, se han visto diferencias significativas en la talla final de acuerdo a los pacientes tratados y no tratados. Incluso vamos a ver el síndrome de Turner, han hecho estudios en donde la diferencia de talla es hasta 10 centímetros en algunos pacientes. No todos les vamos a prometer que van a ser 10 centímetros, pero o sea, sí tienen mucha diferencia si lo inicias a tiempo. ¿Qué complicaciones tiene el tratamiento y cómo se resuelven? En cuanto a las complicaciones, no son muchas, ¿ok? O no tan frecuentes con las dosis a la que das. Si tú te pasas de la dosis, claro que sí. Entonces debes darle seguimiento al paciente en cada consulta, llevar un control de IGF-1 que no se pase por arriba de 2 divisiones y tanto del límite normal, que es el límite normal del laboratorio que te da marca. IGF-1 viene por edades, que no se pase nada más de eso. Revisar siempre también el perfil de lípidos, porque hormona de crecimiento tiene injerencia sobre el metabolismo del colesterol. Revisar glucosa. Fíjense que hormona de crecimiento es una contrarreguladora de insulina que se dedica a subir la glucosa, entonces siempre el niño ya tiene datos de resistencia a la insulina, pues aguas, ¿no? Porque lo puede hacer en algún momento que empiece a presentar estos problemas, pues valorar quitarlo, porque es talla versus diabetes. Mejor prefiero quitarle ese y establecer medidas, ¿no? Otra complicación que puede ser del tratamiento es un síndrome que se llama pseudotumor cerebral, que realmente es como un incremento de la presión intracraneana, pero no como si fuera un tumor, pero si le quitas el tratamiento se le quita. Entonces, pero es muy poco frecuente. A continuación desglosaremos un caso clínico de talla baja, donde abordaremos lo aprendido en esta sesión. Se trata de un paciente femenino de 9 años y 8 meses de edad, producto de la primera gestación, de un embarazo normoevolutivo, nace de 39 semanas de gestación sin complicaciones, con un Apgar de 9 a los 5 y 10 minutos, un peso de 3.200 gramos y una talla de 50 centímetros. La madre tiene 32 años y como antecedente de importancia, con menarca a los 15 años. El padre tiene 33, sano y desconoce el estirón puberal.
La paciente tiene una dieta adecuada en calidad y cantidad, actividad física regular, buen aprovechamiento escolar. Tiene antecedente de infecciones de vías aéreas superiores de modo repetitivo del primer al segundo año de edad. Los padres acuden por inquietud por talla baja, refieren que es la más pequeña del salón de clases. Mencionan que a partir de los 4 años no ha crecido bien. La madre mide 164 centímetros y el padre 178 centímetros. Dentro de la exploración física tiene un peso de 23.5 kilogramos, tiene una talla de 122.5 centímetros. Clínicamente no aparenta alguna patología. Tanner mamario de 1, Tanner púbico de 1, la relación de segmentos tiene una diferencia de 1.05 y la brazada menos la talla es de menos 2 centímetros. Se le mandó a realizar una radiografía anteroposterior de la mano no dominante que se analizará en unos momentos. Su peso de 23.5 kilogramos se encuentra en la percentila 4, es decir, está bajo para su edad. La talla de 122.5 centímetros. La talla blanco familiar se calcula a partir de una fórmula ya conocida, donde necesitamos la talla del padre, que en este caso es de 178 centímetros, la talla de la madre, que es de 164 centímetros, lo sumamos y lo dividimos entre 2. En el caso de la paciente femenino de este caso, tenemos que restarle a este promedio 6.5 centímetros, lo que nos da como resultado 164.5 centímetros. La talla con respecto a la talla blanco familiar, ¿cómo se encuentra la talla con respecto a la talla 1.97 blanco desviaciones familiar? estándar, por debajo de lo esperado. Esto lo sabemos porque es necesario graficar la talla blanco que obtuvimos anteriormente y crear un nuevo carril en las curvas de crecimiento. Percentil 50, la talla esperada para su edad, la rigen sus padres. La edad para la talla es otra forma de indicarnos qué tan retrasado es el crecimiento. ¿Cuál es la edad para la talla? En este caso, la paciente mide 122.5 centímetros. Ubicamos esa estatura en el percentil 50 porque es esperado. ¿Para qué edad? Se obtiene dibujando una línea vertical como vemos aquí. A partir de la talla llegamos al percentil 50 y bajamos y descubrimos que la talla que la paciente corresponde a una niña de 7 años, 4 meses. ¿Cuáles son los estudios iniciales que usted tomaría? Sí, deben incluirse estudios generales como biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, un examen general de orina y, muy importante, una radiografía de la mano no dominante. ¿Cómo se encuentra la edad ósea con respecto a la edad cronológica de la paciente? En la radiografía de mano no dominante, utilizando el método de Grulich-Pyle, la edad ósea se encuentra de 7 años 2 meses, la cual es menor para la edad cronológica, pero similar a la edad esperada para la talla del paciente. ¿Cómo considera la relación de segmentos y su armonía? El primer parámetro para la relación de segmentos, la diferencia entre la brazada y la talla, se encuentra dentro de parámetros normales, la cual no debe haber una diferencia de más de 4 centímetros. Y la relación de segmento superior e inferior, siendo el segmento superior medido desde la sínfisis del pubis hasta el vértex y el segmento inferior desde la sínfisis del pubis a los pies, se encuentra normal para la edad de este paciente, por lo cual tiene una talla baja armónica. ¿Cuál es la principal sospecha diagnóstica? Por los datos de la historia clínica y la exploración física, además de descartar otras entidades patológicas en los estudios de laboratorio y
por la presencia de una edad ósea menor a la edad cronológica, aunado a la mayor incidencia de este padecimiento, es el retraso constitucional del crecimiento o una variante normal.